Bien, hola. La idea un poco de este video es hablar acerca de los distintos tipos de datos que tenemos en la base de datos que les había pasado y abordarlos de una forma de poder resolver la tarea que tienen en reemplazo de la I2. No obstante, de la información que les pasé, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de base de datos para poder responder la pregunta que deseen. No hay que acotarlo simplemente a los datos que yo les facilité como les planteé en algún momento. ¿Ya? Lo que sí me importa al final es que puedan de estos datos desprender algún tipo de hipótesis, alguna metodología y conclusiones respecto de la hipótesis que ustedes se planteen. ¿Ya? Información hay harta, más allá de esta base de datos en el fondo hay un montón de información que pueden obtener desde cualquier tipo de fuente. Internet es la fuente o la gran fuente hoy en día para poder sacar información. ¿Ya? Y dentro de datos asociados a realidades de nuestro país, principalmente hay una página que condensa un montón de información pública y o privada, tanto de distintas empresas como de ministerios, que es datos.gov.cl. ¿Ok? En esta plataforma ustedes encuentran información asociada a distintos tipos de datos, ¿ya? Y de distintas fuentes asociadas al entorno de Chile al final. ¿Ok? A mí me gusta por lo particular mucho los datos que tienen que ver con la salud. ¿Ya? Así que generalmente saco información de acá asociada, no sé, a ingresos hospitalarios, defunciones, enfermedades, cosas por el estilo. Y se analizan de una forma práctica. En la base de datos que yo les pasé, lo ideal es que ustedes puedan tomar esta información para poder responder preguntas, ya sea con esta o con otra base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden a partir de esta información verificar si efectivamente hay una diferencia entre la tasa de pobreza, ¿ya? Que plantea una de las columnas, como por ejemplo con el índice de calidad de vida urbana, ¿ya? O con el número de personas afiliadas a FONASA, ¿ya? O a ISAPRE o a otro tipo de variable que uno ocupen para poder hacer la segmentación. Cuando yo me refería a segmentar en el fondo en dos grupos, es tomar una de las columnas como variable a analizar desde el punto de vista numérico y otra de las columnas como variable a segmentar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, la idea de responder una pregunta es que sea una pregunta que efectivamente tenga un sentido práctico. ¿Ya? Que puede ser un poco obvia, puede ser no tan obvia al final, pero que nos permite al final responder algún tipo de pregunta. Entonces, en función de eso, lo que voy a hacer yo es armar una nueva tabla que me permita a mí obtener la información. Por ejemplo, voy a rescatar las dos primeras columnas, ¿ya? Simplemente las selecciono y las copio, las voy a pegar en otra hoja dentro de la misma base de datos al final, o puede ser en otro Excel distinto. ¿Ya? Voy a pescar la columna numérica que a mí me interesa, que en este caso yo quiero analizar la tasa de pobreza multidimensional, ¿ya? Entendiendo como tasa de pobreza multidimensional aquella que no solo refleja el efecto del dinero sobre la pobreza, ¿ya? Sino también el entorno asociado a calidad de la educación o acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una plaza, cosas por el estilo. Eh, Ahora, ustedes, como bien sabrán, cuando hacen esta clase de trabajo, ya sea para una consultoría o para una investigación de tipo científica, por ejemplo, aparte de ser Internet una buena base de datos, ¿ya? En el buen sentido, que ustedes encuentran información de todo prácticamente, también es una herramienta útil para empezar a aliviar el concepto y a entenderlos que si es que no lo entendemos. En el fondo, ustedes básicamente pueden googlear tasa de pobreza multidimensional y se van a encontrar inmediatamente con la información que necesitan. ¿Ya? En ese sentido tengo esta variable, ¿ok? Y podría escoger otra variable, ¿ya? Para poder segmentar esta variable. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver si hay una relación entre la tasa de pobreza multidimensional con... Eh, ¿Qué puede ser? Veamos los metadatos. ¿Ya? Con... si yo lo hiciera con números afiliados a FONASA, tiene mucho sentido. ¿Se entiende, no? Porque solo uno puede establecer que más o menos existe una relación respecto de esto. ¿Ya? Con los otros también podría ser, ¿sí? Pero por ejemplo, para ser más prácticos, podríamos
asociarlo, por ejemplo, con la condición sociocultural de las personas, ¿ya? O con la conectividad o movilidad, ¿ya? En el fondo, la pobreza podemos decir que tiene sentido con la condición sociocultural, ¿ya? Pero no sé si tanto o con tanta certeza respecto de la conectividad, ¿ya? Entonces, que es como la capacidad de la gente de poder ir de un lugar a otro más o menos rápido, ¿ya? Entonces, podríamos seleccionar esta pregunta, esta etiqueta, esta columna para poder hacer el análisis. ¿Ok? Entonces, se fijan que aquí yo la busco, conectividad, movilidad, la encuentro y la pego en mi hoja. ¿Cuál es mi inconveniente acá? Que tengo muchos valores que son no disponibles, ¿ya? Entonces, voy a verificar primero si es que tengo información suficiente. Una buena forma de hacerlo es ocupar la función contar, ¿ya? Seleccionar toda la columna que tenga información y ver cuántos datos hay. Yo sé que de 346 datos, 345 en verdad porque la primera es la etiqueta, tengo 92 acá, ¿ya? Puede no ser muy representativo, ¿ya? Hay pocos datos en el fondo, pero podemos utilizar una prueba de hipótesis o un test, mejor dicho, de intervalo de confianza que me permita a mí hacer la segmentación de forma correcta. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, vamos a quedarnos con esto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a pescar en el fondo esta tabla y vamos a eliminar las filas que contengan NA. Ya yo lo que hice es colocar un filtro, dentro del filtro desmarcar en la opción seleccionar todo, ir hasta el fondo y marcar solamente la opción que dice NA. Con eso yo básicamente puedo hacer esto, selecciono todas las filas y coloco eliminar fila, ¿ya? Y ahí automáticamente todas estas filas se me desaparecen y me quedan solamente las filas con números, ¿ya? Aquí la pregunta clave es en base a qué yo segmento, ¿ya? Sería muy fácil si tuviésemos una etiqueta que dijera alta conectividad, bajo conectividad, ¿ya? O para otra variable, por ejemplo, que diría si son, no sé, personas que viven en un estrato medio, alto o bajo, en cualquier variable de una dimensión que ustedes prefieran, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, en función de la conectividad, movilidad, puedo decir que los que tengan un porcentaje de conectividad mayor al 50% van a pertenecer a un grupo y menor al 50% van a pertenecer a otro, ¿ya? Si hago eso, vean lo que pasa. Recuerden que yo tengo ahora un total de 91 datos, 92, perdón, datos, ¿ya? Porque filtré la información. En ese sentido, lo que voy a hacer yo es irme al filtro y voy a pescar la opción filtro de número mayor que. Y aquí le pongo, por ejemplo, 50, ¿ya? Con eso, ¿cuántas variables me quedan? 77 de 92. Vale decir que me quedan, ¿cuántas? 15, si mal no estoy haciendo la suma, datos en el otro apartado, ¿ya? Entonces, hagámoslo de esa forma, ¿ya? Partiendo en el centro de la información, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es escribir una etiqueta que se llame mayor 50, ¿ya? Y lo arrastro. Después puedo desmarcar este filtro o invertirlo y lo coloco acá menor que 50. Aquí están los 15 restantes y puedo escribir menor 50, ok, y lo arrastro, ¿ya? Verifico que ahora todos tengan una etiqueta mayor, menor, mayor, menor, ¿ya? No hay problema. ¿Ya?
Puedo verificarlo también, por ejemplo, viendo si acá quedaron vacías. ¿Ya? Dado que no hay vacía, yo lo puedo ordenar por alfabeto, ¿ya? Mayor a menor. Y lo que puedo hacer ahora es obtener una segunda etiqueta. ¿Ya? Una segunda etiqueta, por ejemplo, basada en que queden los dos grupos con la misma cantidad de datos. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor indicador de eso? Utilizar la mediana. ¿Se entiende, no? Entonces, yo lo que podría hacer acá es obtener la mediana de estos datos de conectividad con la opción mediana. ¿Ya? Aplico esa función mediana y me dice que la mediana es 64.46. ¿Ya? Entonces, la mitad de la información está en 65%. ¿Ya? Entonces uno va a decir que la mitad de los datos está en ese valor. ¿Ya? Hay una cantidad equitativa de información de arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces lo podemos decir nosotros que ese no va a ser nuestro punto de corte para decir si hay más o menos conectividad. Es simplemente, ¿ya?, poder decir que hay un valor de corte que me dice a mí dentro de estas comunas que corta en la mitad. ¿Ya? Entonces podríamos hacer otra etiqueta. ¿Ya? En vez de seleccionar ahora, lo que vamos a hacer es ocupar la función si. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ponen si, este valor, ¿ya?, es mayor o menor que el 65% en el fondo, ustedes le van a asignar una categoría. ¿Ya? Mi teclado tiene un problema con el mayor y el menor que, así que generalmente lo tengo que googlear. ¿Ya? Aquí aparece uno. ¿Ya? Entonces, si esto es mayor que 65, ¿ya?, entonces que me devuelva una etiqueta que se va a llamar mayor med, ¿ya?, como mayor mediano. ¿Ya? Cierro comillas. De lo contrario, menor med. ¿Ya? Y ahí armo una función condicional. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si yo lo arrastro, voy a obtener en el fondo las distintas categorías. ¿Ya? Entonces, como uno acá puede obtener los estadígrafos asociados a cada una de las clases. Aquí voy a poner clasificación 1, clasificación 2, para que quede ordenadito. ¿Ya? Una forma de hacerlo es con una tabla dinámica. ¿Ya? Que es como la forma más sencilla. Si no, lo que ustedes podrían hacer es ir sacando el promedio de forma particular para cada uno de estos datos. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos las clases, esta columna de conectividad nos sirvió para hacer la división en clases. Lo que yo ahora quiero en el fondo es calcular ciertos estadígrafos para estos dos datos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo tendría que obtener es para mayor 50, menor 50, ¿ya?, mayor med y menor med, tanto el promedio como la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, y también el n correspondiente. ¿Sí? Entonces, una forma de hacerlo, como yo les decía, es hacer una tabla dinámica. ¿Ya? Lo que puedo hacer yo es seleccionar toda la tabla, ir a la opción insertar tabla dinámica. ¿Ya?
y le digo que me la inserte en una nueva hoja de cálculo, ¿ok? Para no estorbar acá la hoja que estoy haciendo. ¿Sí? Puse mi tabla dinámica y lo que yo quiero hacer acá es que mi dato que yo quiero operar es la pobreza multidimensional, ¿cierto? Y para eso, basado en mi primera clasificación, ¿ya? Y ahí tengo mis dos datos, pero estos corresponden a qué variable, a la suma. Entonces lo que puedo hacer yo es aquí configurar el campo de valor y le pido que me dé el promedio, ¿ya? Y aquí tengo los dos promedios, mayor 50 y menor 50. Lo que hago simplemente es copiarlo y pegarlos en la hoja en la que estoy trabajando, ¿ya? Listo. Y ahí están pegados esos dos valores. ¿Se entiende? Vuelvo de nuevo y lo que voy a hacer para esto mismo ahora, voy a ir nuevamente a esa etiqueta, configuración del campo de valor, y me voy ahora a la desviación estándar, desbest, ¿ya? Desbest de la muestra o de la población, ¿ya? Para este caso tenemos que ver cuántos datos tenemos en cada uno de los casos, si es que lo aproximamos a la muestra de la población, ¿ya? Si son pocos datos, siempre utilizar la de la muestra. Si son muchos datos, ya no hay problema en que ocupen la de la población. Pero si ocupan la de la muestra cuando tienen muchos datos, tampoco hay problema, porque recuerden que en la medida que ustedes tienen más información, estas ecuaciones empiezan a ser similares, o más que similares, empiezan a ser menos divergentes, por así decirlo, ¿ya? Entonces mi consejo es siempre ocupar la de la muestra, ¿ya? Entonces pongo a aceptar y aquí tengo los valores, ¿sí? Los voy reemplazando y después calculo el n, veo si hay aquí acá un indicador de cuenta, creo que es el primero, recuento, el segundo, ¿ya? Que me cuente los datos que hay en cada caso, 7715, ¿se acuerdan que era lo que aparecía hace un rato? Perfecto, ¿ya? Y voy reemplazando, ¿ok? Entonces tengo la información, ¿ya? Para esta etiqueta. Me voy a la segunda ahora. En vez de usar el clasificador 1, utilizo el clasificador 2, ¿ya? Y hago exactamente lo mismo. Entonces ahora tengo en estos casos, vieron que ocupando la mediana, que era 65%, de hecho no era 65% exacto, dejo más o menos equiparados los datos para cada lado. Entonces puedo utilizar acá esto, ¿cierto? Porque estoy en la otra, mayor, menor y mayor. Me verifico que cuadren bien las etiquetas para no estar cometiendo un error. Mayor y menor, mayor y menor. ¿Ya? Voy ahora nuevamente a la desviación. Y termino con el promedio. ¿Ok? Entonces así les da mucho más fácil. Acá. Bien. Entonces, visualmente ustedes tienen varias cosas interesantes. Tienen que para la misma división de información, en un caso tienen repartido equitativamente más o menos los datos, basado en un criterio asociado a la mediana, ¿ya? Y en el segundo caso tienen menor distribución de los datos, o sea, más asimétrico, pero basado en una etiqueta en el fondo específica, definida por el usuario, ¿ya? Mayor al 50%. ¿Qué defino eso? Que si la población está con movilidad menor al 50% al final, yo puedo decir que efectivamente tienen algún tipo de dificultad para movilizarse, ¿ya? Si lo veo desde el punto de vista de la mediana, yo estoy diciendo que todas las comunas que están bajo ese valor van a tener no una menor movilidad en el fondo, en un espectro muy amplio, sino menor movilidad respecto de la otra mitad de la gente, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, entonces para cada uno de los casos, ahora lo que yo tengo que hacer es construir un intervalo de confianza, ¿ya? Hay algunas reglas que acá deberían cumplirse, pero que para los objetivos de este curso al final no los vamos a tomar tanto en cuenta.
es que las varianzas, o en este caso las desviaciones estándar, deberían ser muy similares, ¿ya? Ocurre más o menos en el primer caso, ¿ya? Pero en el segundo no ocurre tanto, ¿ya? De una forma muy coloquial y muy sencilla, lo que uno dice es que cuando uno compara medias, ¿ya? En función de que los datos tienen distintas varianzas, es como comparar peritas con manzanas, ¿ya? ¿Podemos hacer un test para la varianza acá? Sí, ¿ya? Ocupando la prueba de h cuadrado, por ejemplo, para poder, o la de f, para poder establecer al final una diferencia entre los dos grupos, ¿ya? Entonces, hagámoslo desde el punto de vista de la media, ¿ya? Nosotros queremos establecer primero un alfa, ¿ya? Lo común es dejarlo en 5%, o mejor dicho 0.05, ¿ya? Entonces 1 menos alfa, ¿ya? Va a ser 1 menos esto, 0.95, ¿ya? Recuerden que el alfa depende del usuario, puede ser 95, 99, o sea, puede ser 5%, 10%, 1%, 3%, lo que ustedes quieran, ¿ya? Depende de principalmente la probabilidad de cometer un error tipo 1 al final, de poder equivocarse y de cuánto estoy dispuesto yo a equivocarme, de qué tan sensible en el fondo de equivocarme, ¿ya? Aquí si me pifio en el fondo, si me equivoco respecto de la estimación, no es tan terrible, porque al final lo que estoy haciendo no es un ensayo clínico, no es un ensayo médico, simplemente estoy contrastando nivel asociado a común, ¿ya? Entonces tengo que mi alfa medio va a ser igual a esto partido en 2, ¿ya? Y 1 menos alfa medio va a ser 1 menos esto, ¿ya? Para empezar a tener un contraste, ¿ok? Entonces omitir esto. ¿Qué necesitamos para hacer el intervalo de confianza? Aquí lo que vamos a hacer va a ser una prueba T, ¿ya? Porque tengo una sección que tiene menos de 30 datos, entonces necesito resolverlo con esa prueba, ¿ya? Prueba, aquí le vamos a poner una T, aquí le vamos a poner una Z, ¿ya? Porque lo vamos a resolver con una distribución Z, ¿ya? En cada caso. Entonces esto lo hacemos con distribución T y esto lo hacemos con prueba Z. Ok. Entonces, vamos con la Z, que es la que parece ser más sencilla. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista de la clase? ¿Ya? Queremos ver si la diferencia entre los dos promedios, ¿ya?, pasa por el 0, para decir si son iguales o no. Estos dos promedios, si se fijan, al parecer son bien distintos, ¿ya?, visualmente hablando, ¿sí? Entonces podemos resolverlo con esa prueba. Entonces, lo que tenemos acá es que necesitamos nuestro Z de alfa medio, ¿ya? Necesitamos nuestra varianza, nuestros n en cada caso y la raíz cuadrada. Tenemos básicamente toda esa información. Necesitamos acá calcular el Z de alfa medio, ¿sí? Z de alfa medio, ¿cuánto vale? Lo que podemos hacer es ocupar la función inb punto normal estándar, perdón, esta que está acá, ¿ya? Recuerden que la normal estándar es la distribución Z, ¿ya? Y aquí me pide la probabilidad, pues la probabilidad es este valor de acá arriba. ¿Se entiende? 1.96, ¿ya? Si ustedes se van a la tabla Z y ubican ese valor, los van a encontrar igual, ¿ok? Entonces tenemos ya nuestro Z. Entonces vamos a colocar acá, ¿qué más necesitamos? Tenemos la desviación y podemos hacer una columna que le podemos colocar acá la varianza. Recuerden que la varianza es
la desviación al cuadrado. Entonces tenemos acá este, básicamente por este, dos veces. O le ponen ese gorrito elevado a 2 y les da lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos acá S por S y tenemos la varianza. ¿Ok? Lo mismo para este caso. ¿Ya? Este por este mismo y este por este mismo. ¿Se entiende? Entonces acá lo que vamos a buscar ahora es el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. ¿Ok? Ya, entonces, teniendo ya eso en mente, lo que podemos hacer es, voy a cortar un poquito esto para que no quede tan largo. Ya, entonces acá sí, lo achicamos un poquito para que no se vea tan a la orilla este resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que sacar la diferencia entre las dos medias. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer acá es establecer la diferencia. Vamos a poner diff 1, ¿ya? Y aquí un diff 2. ¿Ya? Ojo que esto es muy importante, saber cuál va en primer lugar. ¿Ya? Entonces ustedes ponen este menos este, o al revés, el resultado es el mismo para el intervalo de confianza, pero la interpretación sería al revés. ¿Ya? Lo que yo recomiendo es siempre restar el mayor menos el menor. ¿Ya? Así nos queda siempre en el lado de los positivos. Entonces voy a pescar este menos este. ¿Ya? Perfecto, esa es la diferencia. Y este menos este para el otro grupo. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta parte. ¿Tenemos este valor? Sí. ¿Ya? Tenemos que calcular el componente al final asociado a el error. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es que para este caso lo podemos calcular en cualquier otra parte. En el fondo lo voy a calcular acá. ¿Ya? Recuerden que lo estamos haciendo para este segundo caso. Entonces lo puedo calcular acá. Lo vamos a poner acá, término de error, que hemos ordenado. Va a ser ¿qué cosa? La raíz, ¿cierto? ¿De qué? De la suma de las proporciones asociada a la varianza dividido en cada dato. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro paréntesis. Vamos a colocar acá la varianza de este, ¿cierto? Dividido en este. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, la varianza de este dividido en el número de datos de este. ¿Se entiende? Y ahí cierro y cierro. Y tengo básicamente esta ecuación que está acá. ¿Ya? Perfecto. Tengo eso. Obtengo ahora mi intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Qué tengo? Primero, la diferencia, ¿cierto? Menos el z alfa medio, que corresponde a esta parte de acá, ¿cierto? Por este componente, por el componente de ρ. ¿Ya? Que me da eso. ¿Sí? Entonces, tengo acá este valor asociado a este lado. Ya no puedo ponerlo con paréntesis si es que me da miedo saber si estoy restando o multiplicando primero. ¿Ya? Nos sacamos esa duda simplemente colocando paréntesis. Dio el mismo resultado. Y al otro lado tenemos que hacer lo mismo. O sea, copiamos la ecuación o la función en este caso y le cambiamos el menos por un más. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo voy acá a marcar en rojo y a poner negrita. Que como el intervalo de confianza
pasa siempre por el positivo, no pasa por el 0, parte en 0.021 y termina en 0.07, lo que estamos diciendo es que la diferencia entre los dos grupos nunca vale 0 al 95% de confianza. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, siempre este grupo asociado a la tasa de pobreza, ¿ya? Que viene acá de esta columna en el fondo, los que están en el lado de menor que la mediana en el fondo, efectivamente tienen más pobreza. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Que es significativamente mayor estadísticamente hablando el nivel de pobreza multidimensional de la gente que tiene menos acceso a la movilización o menos conectividad a la movilización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta diferencia no pasa por el 0. ¿Se entiende? Entonces, al no pasar por el 0, lo que están diciendo ustedes es que efectivamente hay un cambio respecto de, o no hay una diferencia entre lo que existe entre la gente que tiene más pobreza multidimensional respecto de la que no tiene tanto en función de la conectividad. ¿Ya? Entonces, el 50% de la gente, ¿ya?, que tiene menos conectividad tiene un grado de pobreza mayor que el 50% de la gente que tiene más acceso a la conectividad desde el punto de vista de la movilidad. ¿Ya? Entonces, lo ven desde ese punto de vista. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, hacen aquí un filtro, ¿ya?, y filtran de nuevo, por ejemplo, por los que sean menor MED, ¿ya?, pueden ir viendo, por ejemplo, las comunas que efectivamente tienen menos acceso a esa movilidad, ¿ya?, y está asociada a la variable que estamos midiendo, ¿ya? Entonces, la gente en el fondo que tiene conectividad menor al 50% en función de la mediana, ya tiene una mayor tasa de pobreza multidimensional, ¿ya? Yo ojo que acá, cuando ustedes lo discutan, tienen que verlo bien desde el punto de vista de la variable. Entonces, por ejemplo, hay comunas que son muy rurales y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque son más difíciles de conectar entre sí, ¿ya? La gente en el fondo no tiene tanto acceso al transporte público o cosas por el estilo, ¿ya? Y a su vez, quizá por lo mismo o por otra variable que no estamos considerando acá, tienen una mayor tasa de pobreza multidimensional, ¿ya? ¿Qué pasa ahora cuando lo hacemos al final con una distribución distinta, ¿ya? En vez de considerar la mediana como el separador entre el mayor o menor grado a la conectividad, ¿ya?, utilizamos un tope que puede ser el común desde una variable que va desde 0 a 100, que es el 50%, ¿ya? Entonces, este 50% de acá no es el mismo 50% de la mediana, ¿ya? Este 50% que yo definí es un valor arbitrario, ¿ya? Y ese 50% depende de la conectividad. Si esta variable de conectividad es mayor al 50%, yo lo pongo en una categoría; si es menor, lo pongo en otra. Y acá lo que estoy diciendo es el 50% de los datos, ¿ya?, en función de la mediana asociado a esta información, ¿ya?, que es 65%, le pusimos, lo aproximamos, ¿ya? Entonces, el 50% de los datos aproximadamente está sobre el 65%, perdón, y el menor está bajo ese valor, ¿ya? Entonces, fíjense ahora, voy a colocar la diapositiva y vamos a ocupar ahora esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es obtener nuestra varianza combinada y nuestro T de alfa media, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser calcular nuestro SC, ¿sí? ¿Qué necesitamos para obtener esa ecuación? n-1 por s al cuadrado más n-2 menos 1 por s2 al cuadrado partido en n1 más n2 menos 2, ¿ya? Empecemos. Acá voy a hacer dos grupos, ¿ya? Voy a partir segundo grupo para no perderme.
¿ya? Vamos a partir acá. Entonces, acá vamos a poner, ¿qué tenemos? El primero es n menos 1 por S1. O sea, nuevamente un paréntesis. ¿Qué tengo aquí? N menos 1, ¿cierto? Cierra paréntesis. Por S cuadrado 1, que viene siendo este, ¿ya? Más, otro paréntesis, este n menos 1, cierra paréntesis, ¿ya? Por este valor de acá, que es la varianza, estoy en este caso, ¿ya? Terminé ese lado y me voy acá. Aquí tengo n1 más n2 menos 2, ¿ya? Tengo ahora la varianza mancomunada, ¿ya? Si yo quiero sacar la raíz de esto, entonces lo que tengo que hacer yo es aplicar la función raíz, ¿cierto? Abrir paréntesis y cerrarlo ahora al final, ¿ya? Entonces, una vez con eso, tengo la varianza común, ¿ya? De cada uno de los casos. La pueden hacer a mano, lo pueden hacer con la ecuación. Lo importante es cuando ustedes creen ecuaciones que sea lo más ordenado posible, para que no se pierdan, colocando bien los paréntesis y hacerlo de forma correcta, ¿ya? Tengo este dato y me falta ahora el t de alfa medio, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá es colocar grados de libertad asociado a esto, y recuerden que era el denominador en este caso, ¿ya? Entonces n1 más n2 menos 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos 90 grados de libertad. Y finalmente el t de alfa medio, vamos a ocupar la función inb.t, ¿sí? La probabilidad vamos a ocupar la misma, ¿sí? Y grados de libertad los de arriba, ¿cierto? Ya, recuerden que ocupamos este 1 menos alfa medio porque esta es una prueba de 2 colas, ¿sí o no? Necesitamos saber hacia ambos lados al final el intervalo de confianza. Le damos y nos da ese valor, ¿sí? Entonces, vamos reemplazando la ecuación, ¿ok? Que tengo la diferencia entre los dos grupos, perfecto, la diferencia que viene siendo esta, menos t de alfa medio, que es esto de acá, ¿ya? Por la varianza común, ¿sí? Y esto a su vez por este componente que está acá, que básicamente vamos a colocar otro paréntesis más, 1 partido en este valor, será paréntesis, más paréntesis de nuevo, 1 partido en ahora este valor, ¿ya? Y lo tenemos en ambos casos, ¿sí? Está todo correcto. Terminamos acá el intervalo, perfecto, y nos da ese valor, ¿ya? Y para llegar al otro lado, simplemente cambiamos el menos por un más, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nuevamente el intervalo no pasa por el 0, ¿ya? Quiere decir que a nivel de definir, ¿ya?, un mayor acceso a la movilidad o a la conectividad desde el punto de vista del 50%, nosotros tenemos que la tasa de pobreza es estadísticamente menor que las personas que tienen menor acceso a la conectividad, ¿ya? En el fondo, lo que estamos diciendo para ambos casos, como ningún caso pasa por el 0, es que
la conectividad, ¿ya?, tiene una relación directa con la tasa de pobreza, ¿ya?, bajo estos dos indicadores. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si tengo menos acceso a la conectividad del punto de vista de la movilidad, inmediatamente, en base a una confianza del 95%, dado que tengo al final estos 92 datos, parece que era, estos 92 datos exactamente, ¿ya?, yo soy una comuna más pobre, ¿ya? No era tan evidente al principio, pero en base a este análisis podemos corroborarlo. ¿Se entiende, no? Y para las dos medidas, bajo los dos tipos de intervalos, ¿ya? Entonces ahí ustedes se pueden ir a cualquier otro tipo de los metadatos y ver si efectivamente pasa esto, ¿ya? Sería muy entretenido encontrar un trabajo en donde sí pasa por el cero. ¿Qué pasa si pasa por el cero? En el fondo ustedes están diciendo, no tiene ningún sentido lo que hice porque efectivamente no estoy encontrando ninguna relación, ¿ya? Pero en ese caso, lo que está pasando es que no es malo un resultado si es que ustedes no encuentran relación, ¿ya? Porque si esto pasase por el cero, yo lo que estoy diciendo es que esta diferencia entre las tasas de pobreza multidimensional no dependen al final de la conectividad, ¿ya? Pero eso también es un dato válido, porque lo estoy corroborando, que efectivamente no depende de eso, ¿ya? Pero aquí estoy diciendo lo contrario, ¿ya? Que soy una dependencia entre la tasa de pobreza multidimensional y la conectividad de las personas, ¿ya? Pero ahora, ustedes pueden ir haciendo otras estadísticas, por ejemplo, porque ahora, si volvemos al filtro anterior, yo me voy acá a los que tienen menor del 50%, ¿ya? Se fijan que la mayoría de las comunas, ¿ya?, no son, entre comillas, las que uno consideraría con mayor pobreza multidimensional, ¿ya?, sino que son comunas que están más alejadas de los centros urbanos. ¿Se entiende, no? Fíjense, Villarrica, Tomé, Quillota, no hay ninguna comuna así que uno le parezca en el fondo pobre, por ejemplo, que efectivamente tenga una baja conectividad. ¿Por qué? Porque probablemente unas comunas que tienen bajo ingreso municipal están muy bien conectadas porque están en una gran urbe. No sé si se entiende la idea. Y eso es lo que me interesa que concluyan. Entonces este análisis no depende simplemente de si la comuna es pobre o no es pobre, ¿ya? Depende, por ejemplo, en este caso, de otro concepto que a lo mejor podría ser la ruralidad. Porque si me voy por otro lado y selecciono solo los mayores a 50%, ¿ya?, lo que tengo acá es que tengo, por ejemplo, comunas que yo sé que históricamente son bien pobres, por ejemplo, Alto Hospicio, ¿ya? Y de hecho, podría acá filtrarlos de mayor a menor, ¿ya? Fíjense, Los Espejos, Cerro Navia, La Pintana, que son comunas que multidimensionalmente son muy pobres, pero aún así tienen una conectividad que es súper alta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este ejercicio estadístico, en el fondo? En que uno podría pensar efectivamente que la pobreza y la conectividad tienen una relación, ¿ya? Pero, analizando los datos, después de hacer el análisis, decimos que efectivamente hay una relación entre la pobreza y la conectividad, ¿ya? Pero esta relación no depende en el fondo de cuán pobre sea efectivamente la comuna, ¿ya?, sino probablemente cuán aislada está de los centros urbanos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y esa es una conclusión interesante, y eso es lo que me interesa que ustedes hagan cuando hagan el escrito correspondiente. ¿Ya? Bien, desde el punto de vista del informe, me interesa al final que tengan todos estos apartados, ¿ya? Lo ideal es que los vayan completando uno a uno. Portada no lo vamos a ver al fin, porque básicamente es hacer una portada, ¿ya? Pero un buen consejo para analizar esto es, cuando uno lo escribe, es básicamente partir por los resultados, ¿ya? Usted, después de hacer análisis, como lo tienen fresquito como ahora, lo primero que escriben son los resultados. En este caso, por ejemplo, hay una relación directa entre el grado de movilidad que tienen las personas en el fondo, o el acceso en el fondo al transporte, o la movilidad, que es lo que este indicador mide, ¿ya? Ustedes claramente lo que van a tener que hacer, si lo hacen con esto, se van a Google y googlean, índice
índice de calidad de vida urbana, ¿ya? Y ahí averiguan qué significa esto de la movilidad y la asociación con la variable, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, lo que vamos viendo es el acceso, por ejemplo, al transporte, el transporte público, a la movilidad en el fondo de las personas de la pega al trabajo, por ejemplo. O sea, de la casa a la pega, quiero decir. Y lo redactan. Entonces, hay una relación intrínseca entre la movilidad de las personas desde el punto de vista del transporte y su situación de pobreza multidimensional. A la vez googlean pobreza multidimensional y definen un poco qué es eso, y ya sabiendo qué es, al final lo pueden asociar bien. Y punto y coma, pero esta relación no parece ser inherente a cuán pobre es una comuna, sino más bien a cuán aislada está desde el punto de vista de la ruralidad, ¿ya? Que es como la conclusión que estamos desprendiendo desde acá, ¿ya? Y como ustedes analizan eso, en el fondo ven efectivamente que en comunas rurales el acceso al transporte público es mucho menor y esa clase de cosas, ¿ya? Después de avanzar con los resultados, en el fondo lo que hacen es que se van a la metodología, siguen con esta parte. Entonces lo que hice yo fue hacer un intervalo de confianza para dos tipos de clasificadores. Un clasificador que me divide a los grupos en 50% exactamente de datos arriba y hacia abajo en función de la movilidad, y otra clasificación de grupos que lo que hago yo es dividir en base al 50% del valor de la movilidad, ¿ya? Y ahí los grupos me quedan de distintos tamaños, ¿sí? Entonces, para probar hacer un contraste entre las dos cosas al final, pues, es básicamente arbitrario esto, ¿ya? Y si no es arbitrario, al final me da el mismo resultado. Entonces vimos que en ambos resultados al final se comprueba que la gente que tiene una menor movilidad, ¿ya? O menor conectividad, ese debería ser el término correcto, una menor conectividad tiende a tener una tasa de pobreza que es mayor, ¿ya? ¿En qué porcentaje uno podría sacar el promedio acá, ¿ya? Entre las dos diferencias, ¿ya? Entonces esto es 6%, 7%, ¿sí? Y en el segundo caso 9%, ¿ya? Y en ese sentido lo que ustedes tienen es que efectivamente hay una diferencia entre los dos grupos. Perdón, estaba mirando mal, es 5%, y acá en este otro caso es 3%, ¿ya? Entonces efectivamente hay una diferencia de 3%, ¿ya? Promedio de pobreza entre gente que tiene menor y mayor conectividad, ¿ya? Asociado a un criterio de 50% de la conectividad, ¿ya? Y en el caso de la mediana tienen un promedio de diferencia de 5%, ¿ya? Hay una diferencia de 5% estadísticamente significativa entre la gente que tiene mayor y menor movilidad. 5% no pareciera ser mucho, pero sí resulta significativo, ¿ya? Si ahora, por ejemplo, tuviésemos 1500 datos, a lo mejor el intervalo sí pasaría por el 0, ¿ya? O si tuviésemos todas las comunas en el fondo, ¿sí? Pero como estamos analizando básicamente un tercio de, o mejor dicho, un cuarto del total de comunas, al final puede ser un resultado que a lo mejor puede cambiar. Y esa es otra de las cosas que uno puede discutir, pues. Hay que tener presente que los datos, el análisis, perdón, lo hicimos con un cuarto del total de comunas, ¿ya? Dado que no está toda la información disponible, ¿sí? Entonces, metodología, como lo abordé, hice un análisis asociado a una prueba de intervalo de confianza para una distribución T y una distribución Z, dado que en una clasificación tenía muy pocos datos y en el segundo compensaba un poco mejor, ¿ya? Y en función de eso obtuve las medias, las varianzas, la desviación estándar y el número de datos en el fondo, y apliqué las ecuaciones correspondientes para obtener el intervalo de confianza. Y ahí poner las ecuaciones en el fondo, en el informe que utilizaron, que es básicamente copiar y pegar lo que está en la diapositiva, ¿ya? Luego siguen con la introducción, ¿ya? Que es lo que yo hago cuando básicamente escribo informe o hago artículos científicos. Porque ya en el fondo tengo que averiguar de dónde viene todo esto, ¿ya? Entonces la pobreza multidimensional corresponde a, y la conectividad tanto corresponde a, y en Chile ha ocurrido esto históricamente, y una cuestión muy sencilla, una o dos planas máximas, ¿ya? Asociado a introducir la problemática que ustedes quieren analizar, ¿ya? Es súper sencillo. Cada vez que vayan a fuentes las citan,
¿sí? Cada vez que ustedes se van a internet, pueden leer un libro, pueden leer una página web, pueden leer un paper, pueden hacer lo que sea, pero lo van guardando a la fuente, ¿ya? Antes, no sé si ahora Cristina, había un tutorial de búsquedas efectivas del CIBUC, ¿ya? De la sistema biblioteca. ¿Ya? Aquí están las guías temáticas y hay un apartado que es cómo hacer citas. ¿Ya? A ver, busquémoslo, opciones de internet, test de competencias sobre el tutorial, mapa del sitio, buscar, crear, ayuda. Vamos a poner acá cita. Estrategias de búsqueda, símbolos. Oh, chuta. Seleccionar las fuentes, competencias, fuentes primarias y secundarias. Selección de uso. Bueno, aquí había básicamente un apartado de hacer citación de distintas fuentes. Intentémoslo por última vez. Citas APA. ¿Ya? Citar un documento. Acá está. En alguna parte se ha encontrado. ¿Ya? Vamos a ir viendo aquí normas APA. A ver si aparece algo. Pucha, está fallando. ¿Ya? Pero en el fondo, cada vez que uno busca una fuente la tiene que citar en el formato correspondiente. ¿Ya? Veamos si eso carga. Si no, ahí lo buscan ustedes con mayor detalle. Explotó. Si no, directamente, norma APA, citar, página web. ¿Ya? Ustedes saben que internet es fuente para todo. ¿Ya? Citar libros si quieren un libro, citar papers si quieren un paper, lo que quieran. ¿Ya? Internet es la panacea del conocimiento. ¿Ya? O sea, siéntanse afortunados por eso. Entonces, una vez que terminan su introducción, ya van finalmente a las conclusiones y discusiones, porque ya tienen todo armado el trabajo al final. Entonces lo que dicen es que efectivamente hay una relación entre el grado de conectividad de las personas, o de las comunas en este caso, y la pobreza multidimensional, ¿ya? En donde esta es un 5% distinta en el fondo, cuando la consideramos al final sobre un grupo que está asociado al 50% de la división, ¿ya? Y esto se debe a, por ejemplo, que la mayoría de las comunas que efectivamente tienen mayor pobreza multidimensional con menos conectividad son comunas que son rurales, ¿ya? Y esta ruralidad en el fondo afecta básicamente la conectividad de las personas, pues la gente, el agricultor, el arriero, lo que sea, tiene que ir básicamente o a caballo o a pie. Hay muchos casos de niños que van al colegio a pie en el fondo en zonas rurales, porque la conectividad es muy mala porque viven lejos al final, ¿ya? Entonces, ellos te pueden decir que efectivamente este grado de pobreza puede estar asociado a esta conectividad, pero no necesariamente lo explica, ¿ya? Porque simplemente es cuán aislado está la persona, ¿ya? Hay personas, ojo, que empiezan a ceder un poco en sus privilegios, por así decirlo, por tener una vida más tranquila también. Entonces, y pasan a estar menos conectadas al final, pero no necesariamente aumenta su pobreza, ¿ya? O viceversa. ¿Se entiende, no? Cuando digo viceversa, es como una que, por ejemplo, en urbes de zona urbana, tienen mucha conectividad, pero igual siguen siendo muy pobres, ¿ya? Entonces, existe una relación, pero esta relación probablemente no lo explica todo, ¿ya? Y esa es una discusión, básicamente empezar a tirar ideas respecto a lo que puede estar pasando, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, si ustedes son capaces de redactar eso, les va a ir súper bien, ¿ya? Voy a ser bien estricto con temas de formato, así que tienen que acá citarlo, ¿ya? Así que no pierdan puntos por no achuntarle el formato, ¿ya? Es una cuestión de perogrullo básicamente. Y eso, ¿ya? Entonces, si ustedes lo hacen en grupo, efectivamente lo pueden sacar rápido. Yo este análisis como profesor lo hice rápidamente, y esto es lo que hay que hacer para trabajo, nada más que eso, ¿ya? Quizá un par de gráficos, que es lo que estoy pidiendo un poquito más arriba, ¿ya? Colección de información, tema a abordar, ¿ya? Análisis,
intervalo de confianza para la media y para la varianza, ¿ya? Software Excel, ¿sí? Resultado de conclusiones. Y nada más que eso, ni siquiera estoy pidiendo tanto gráfico. Entonces, un día para hacer el análisis y otro día completo quizá para escribirlo. Y nada más que eso, no es tan complejo si ustedes se fijan, ¿ya? Puede ser un poquito largo, pero no es tan complejo. Bien, espero que este video les sirva y estamos conversando. Les subo la planilla que acabo de hacer.